será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Tanto el presidente Balaguer como el presidente Guzmán se han situado frente a las tropas de esta Asamblea Nacional. Representantes extranjeros, excelentísimos señores representantes de los gobiernos acreditados en el país, rinden tributo al presidente electo, don Silvestre Antonio Guzmán y Fernández. Y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo. Señoras y señores, pueblo dominicano, hace exactamente 100 años que se realizó la última transmisión del mando presidencial de un candidato perdedor a uno ganador. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, porque vamos a hablar de una persona que dirigió el país en un momento muy especial. Y yo creo que hablar, por ejemplo, de don Antonio Guzmán Fernández, se está hablando efectivamente del verdadero padre de la democracia moderna dominicana. Y no hay otro. ¿Qué pasó? Que por un azar del destino, el país lo perdió. Él, que había enfrentado todos los remanentes del neotrujillismo y todos los remanentes de los 12 años del balaguerismo. Además, don Antonio Guzmán Fernández permitió el regreso de todos los exiliados y la libertad de todos los presos que Balaguer tenía en sus ergátulas. Entonces, ¿qué pasó con don Antonio Guzmán Fernández? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Qué lo llevó a él, en caso de que sea exactamente como se ha dicho, al suicidio? ¿O acaso fue un magnicidio, como todavía hoy en día señalan algunos? El hecho es que hoy nosotros vamos a presentar a una triada de profesionales que de una u otra forma tienen que ver con la conducta del ser humano, para determinar por qué Antonio Guzmán pasó por esa difícil situación que copó el momento dominicano en todo el sentido de la palabra. Porque, por ejemplo, no dio a entender alguna pista, alguna idea de que él podía cometer algún suicidio, como se ha dicho. ¿De dónde apareció o quién le entregó el arma con que don Antonio Guzmán supuestamente se suicidó? Y otra tanta cosa. Yo quiero que hoy nos vamos a privilegiar, y ustedes se van a privilegiar también, porque vamos a presentar a gente que fue actor de primer orden cuando se presentó esa situación el 5 de julio de 1983. Yo, que cubrí el Palacio Nacional, llego ahí a las 5 de la mañana, cuando ya se está juramentando Jacobo Masluta, que era el vicepresidente de la República. Y como periodista que cubrió mucho tiempo el Palacio Nacional, entre otros mandatarios, el propio Antonio Guzmán, es decirle que él ha sido uno de los mandatarios más accesibles, más fácil de uno tratar que ha tenido este país. Pues en ese sentido, para que nos edifiquen con relación a todo eso, nosotros tenemos a 3 invitados de súper lujo. Uno de ellos, un oficial retirado de la escolta presidencial de Antonio Guzmán, que vio lo que pasó ahí. 2, al doctor José Joaquín Pollo Herrera,
quien recibe el cuerpo del presidente moribundo en el hospital Ligou Seara, al lado de la UAS. Y en tercer lugar, a uno de los mejores y más destacados psiquiatras de estos tiempos, que es el doctor Miguel Ángel Gómez. Con ellos tres y con ustedes, nosotros venimos luego de los siguientes mensajes. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que trasladarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Este es un programa de asistencia a la población que garantiza ayuda rápida y profesional al ciudadano en situaciones de emergencia. Luego de una implementación exitosa en la ciudad de Santo Domingo, el 911 ya cubre el 58% del territorio nacional. En corto tiempo, este servicio se ha vuelto tan importante y efectivo que se hace difícil imaginarnos sin el mismo. Para finales de este año, esperamos que cubra el 68% de todo nuestro territorio y que siga creciendo hasta cubrir todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Y bien, arrancamos hoy este cara a cara especial con la muy dilecta presencia de un hombre que ha dejado su impronta y que va a ofrecer y está ofreciendo mucho por su profesión, la medicina. Es padre de la medicina, que hay mucho que decir. Por él han pasado mucha gente, desde deportistas, gente que no son deportistas, y situaciones que son pues excepcionales en la vida, en el discurrir histórico reciente del país. Porque le tocó, por ejemplo, socorrer a los patriotas del 30 de mayo, que había que tener timbales para uno arriesgarse a una situación como esa, todavía el Trujillato en pie. Y después entonces, más adelante, muchísimas de las cosas que han pasado en este país, incluyendo, por ejemplo, el suicidio del presidente don Antonio Guzmán Fernández,
O sea, entre otras y otras cosas de mucha importancia desde el punto de vista de la medicina y de la historia reciente del país, repito. Con él nosotros vamos a hablar en torno precisamente a el suicidio del presidente Guzmán Fernández. ¿Cuál es la información que tiene él al día de hoy? Después de tanto tiempo hay una serie de interrogantes y uno que estuvimos buscando en el Archivo General de la Nación, uno también encuentra algunas inquietudes de gente en aquella época y gente un poquito más reciente. Bienvenido a su programa, doctor Puello. Gracias, Rafael. Bien. De nuevo por aquí. Bueno, usted es parte preponderante de este espacio es suyo. Esa situación, doctor, estremeció la nación. Es más, todavía el país no se repone del todo y la gente se sigue lamentando de algo que ocurrió tanto tiempo. Bueno, es similar, Rafael, a la muerte de Kennedy. Sí. Al asesinato de Kennedy. O sea, cuando un presidente pierde la vida de alguna u otra manera, suicidio o no, eso impacta por varias generaciones a la nación. Que por cierto, el doctor Gómez decía con muy buena intención, que de alguna manera los presidentes tienen que tener un alter ego. Sí. Alguien que le diga todos los días, presidente, no lo veo bien, que usted se siente. Y de hecho, hay países, por ejemplo, como en Estados Unidos, que el presidente de los Estados Unidos tiene que someterse a un examen físico y mental todos los años. Wow. Y lo retiran al Hospital Naval, al Bethesda, en Washington. Sí. Y ahí lo desnudan de arriba abajo. Wow. Porque tienen en sus manos grandes responsabilidades. Y tienen vacaciones. Aquí no se ha dado el primer caso. No. Son tan celosos con la silla de alfiler que no cogen vacaciones. Bueno, Balaguer casi nunca salió. Nunca. Pero el tema del presidente Guzmán, con la licencia que me da la historia, porque él desgraciadamente ya está en el más allá, estoy seguro que con Dios. Y yo creo que las figuras históricas le dan licencia al médico para analizar qué pasó, qué pasó en ese momento, cuál fue el dramatismo de esas circunstancias, que fue, Rafael, sumamente dramático. Bueno. Entonces Dios quiso ponerme en ese trayecto. Sí. Esa noche, Rafael, y este es el preámbulo, naturalmente pidiendo la licencia a su familia por lo que voy a decir, pero ya es parte de la historia. Claro. Inclusive es bueno que sus familiares, que muchos de ellos perviven, escuchen lo que realmente sucedió esa noche. Yo estaba en el antiguo restaurante Vesubio, cenando con mi hija María Auxiliadora, que cumplía años, y aparecieron cerca de las 10 y tantos de la noche 2 oficiales. Me habían llamado por el localizador. No sé si la gente recuerda, Rafael, que en esa época el localizador no te daba mensajes escritos, no, eran mensajes de voz. Sí. Entonces te decían, por ejemplo, doctor Puello, llamar al hospital tal. Efectivamente, cuando yo llamo al hospital militar, el hospital Ligocear, el antiguo hospital Marión, que yo he trabajado en las Fuerzas Armadas toda la vida, me dicen que dónde yo estoy. Y yo le digo al oficial del día dónde estaba. Y me dice, manténgase ahí, que lo van a ir a buscar. Y yo le contesto, voy en mi vehículo. No. Van a ir 2 oficiales a buscarlo. Efectivamente, Rafael. No habían pasado 10 minutos cuando aparecieron 2 oficiales jóvenes del ejército, armados, los 2 con armas, con metralletas. Entraron y de manera muy cortés. Doctor, lo venimos a buscar para que usted vaya al hospital. No pregunté, por supuesto, pero cuando llegué al hospital con ellos sí noté un movimiento inusitado. Había más centinelas, estaban todas las luces encendidas. De noche en los hospitales militares las luces bajan mucho. ¿Qué pensé yo, Rafael? Yo pensé, esto debe ser alguna persona relacionada o con el vicepresidente, que era el licenciado Jacobo Marluta, de gratísima recordación, o el presidente Guzmán, un nieto, o quizás el hijo de un ministro. Hasta llegué a pensar que podía haber sido también algún
familiar de uno de los militares de la época, que por cierto el ministro de Defensa lo era el general Inver MacGregor. Que eran dos hermanos. Cuando subo las escaleras y llego al pasillo central de la segunda planta, cerca de donde estaba el quirófano, encuentro prácticamente al gobierno entero ahí. Sí, entero. Sí. Estaba todo el gobierno, los ministros, el vicepresidente Marluta, y en el fondo, llorosa, sentada en una silla, doña René. Sí. Cuando doña René me ve, se para, ya yo le veo la cara, ahí entendí inmediatamente. Ella se acerca y me dice, sálvelo, doctor, sálvelo. Fueron sus únicas palabras. Entro al quirófano y el espectáculo que encuentro es al presidente Guzmán en la mesa de operaciones, por decirlo en términos coloquiales, en un charco de sangre. Tenemos necesariamente que hacer un corte para comunicarnos con un oficial que era muy joven en aquella época, que estuvo ahí antes de que sucediera todo lo que estamos señalando. Y regresamos entonces luego de escucharlo a él. Bien, para cuando ocurre lo narrado respecto a la muerte del presidente Antonio Guzmán, los años 80, y que fue una noticia infausta que enlutó a la familia dominicana, este hecho, ¿verdad?, desgraciado para la historia dominicana, trajo en principio bastante conjetura respecto a las circunstancias en que habían acontecido los hechos. Sin embargo, a mí me tocó ser para ese tiempo un testigo de excepción, porque fungí de ayudante militar del presidente Antonio Guzmán, siendo yo un joven oficial del ejército recién graduado de la escuela de cadetes. Y es para ese tiempo que me tocó ser su escolta personal y acompañarlo el día jueves, ¿verdad? El día jueves, y don Antonio se mata el día sábado, en la noche, en la madrugada, y amanecer, bueno, corriendo el domingo. Quiere decir que don Antonio Guzmán había estado en Juan Dolio el día de su muerte, o sea, desde el jueves había estado en Juan Dolio. Nos fuimos a Juan Dolio, don Antonio Guzmán y unos 12 miembros de su escolta. Para ese tiempo estaba allá su familia, estaba doña René Clan de Guzmán, su hija y su esposo, y los nietos pequeños. Quiere decir que para ese tiempo don Antonio Guzmán estaba previsto estar en Juan Dolio hasta el domingo. Desde el jueves era costumbre que él se iba a la casa de Juan Dolio a pasar fin de semana, y lo hacía desde el jueves habitualmente. Pero ocurre que para este tiempo hubo una excepción, que es que el sábado don Antonio Guzmán sale o invita a su escolta a salir de Juan Dolio para regresar a la capital. Para nosotros, los miembros de la escolta, que éramos 12, como habíamos dicho, fue una inusitada sorpresa porque no estaba previsto regresar hasta el domingo. Y de repente, este aviso de ir a la ciudad nos puso un tanto en ascua, no entendíamos las circunstancias. De los 12 hombres, quedaron 6 en Juan Dolio para cuidar la familia que había quedado allí. Solo vino él a Santo Domingo. Le acompañó en su limusina, en su carro presidencial, el encargado de su propiedad, de su finca de Río San Juan, que había venido con un sobre Manila grandísimo, en el cual suponemos nosotros había contenido de dinero como resultado de las operaciones de la propiedad de su finca, de la venta de leche. Tenía ganado lechero en esa finca, y este señor había traído a don Antonio Guzmán el importe de la semana de la venta de leche. Eso es lo que suponemos nosotros. Don Antonio Guzmán invitó a este hombre a acompañarle a Santo Domingo, y para este hombre fue una sorpresa porque lo hizo montar con él en la limusina detrás, ¿verdad? Acompañando al presidente detrás, siendo un campesino, ¿verdad?, que regenteaba una finca. Fue para él una inusitada sorpresa también. Fuimos a Santo Domingo, cruzamos toda la autopista Las Américas, cruzamos el puente Duarte y fuimos directo a lo que era su residencia para ese tiempo, que estaba ubicada en la Avenida Bolívar,
que estaba en lo que hoy es Abraham Lincoln, entre Abraham Lincoln y la Winston Churchill. Entonces, ahí entró el presidente Guzmán a su casa, solo, no había nadie en la casa excepto algún servicio, porque en la familia no había gente. Él entró a sus habitaciones, suponemos, y de las habitaciones don Antonio regresó a su carro, a su limusina, con un revólver dorado, ¿verdad? Y acompañado ese revólver del sobre que ya le había entregado el encargado de la finca. El revólver era visible, lo tenía debajo debajo del sobre, pero se veía el revólver. Cuando don Antonio vino a montarse en su automóvil, equivocó porque estaba un tanto desorientado. En vez de montarse en su limusina, él se quiso montar en el vehículo que me tocaba comandar a mí. Yo era el que estaba a cargo del vehículo de escolta que iba delante de la limusina del presidente Guzmán. Delante de mi carro, de mi vehículo de seguridad, iba un patrullero de la policía. Quiere decir entonces que él, por equivocación, confundió su limusina con mi carro. Eran todos negros, pero su limusina era inusitadamente, claro, diferente a mi carro de escolta. Y es el ayudante que le dice: presidente, no, es aquí, y lo orienta y lo va y lo monta en su limusina. En ese caso nos dicen: regresemos, vamos a Juan Dolio. Y ocurre que yendo hacia Juan Dolio, cruzando el puente Duarte hacia Juan Dolio de nuevo, inmediatamente estamos de encima del puente Duarte, recibimos la instrucción que regresásemos al Palacio Nacional. Es ahí que doblamos como el que va hacia Villa Duarte, y penetramos al puente Duarte de nuevo por la parte norte del puente. Quiere decir que pasamos el puente por debajo y retornamos al puente Duarte por la parte norte, vía oeste. Tomamos la 27 de febrero, que en ese tiempo obviamente no existían los elevados. Existía lo que era antes la calle esa vieja que está ahí. Y entonces tomamos la Doctor Delgado para regresar al Palacio. Ingresamos al Palacio por la Avenida México y no por la Doctor Báez. Ingresamos por la Avenida México. Estaríamos en el Palacio, yo calculo que estaríamos en el Palacio no más de las 6 de la tarde al que llegamos al Palacio. El presidente penetró a su despacho, éramos apenas 6 hombres, un sábado, en el Palacio Nacional. No había nadie, solo nosotros y el presidente. Nos tocaba hacer servicio entonces muy de seguido. Los turnos eran muy de seguido porque éramos apenas 6. A mí me tocó estar en el balcón desde que llegué al Palacio con el presidente, y ocurre que para ese tiempo era costumbre que la escolta que estaba en el balcón detrás de su despacho del presidente, detrás del despacho presidencial, tenía control visual de lo que el presidente hacía. Era una norma de seguridad, darle seguimiento al presidente respecto a con quién se encontraba. No había cortina en los cristales que separaban el balcón de la oficina del presidente. Para ello entonces había que tener un contacto visual con el presidente. Es así que me toca ver a mí que el presidente tiene el revólver encima del escritorio de su despacho. Pero también sacó de su despacho, de su escritorio, una pistola. Y el presidente intentaba manipular la pistola, pero no podía porque su mano izquierda tenía problema porque se la había fracturado, ¿verdad? Se la había fracturado. No, su mano derecha era la que estaba fracturada. Él tenía fracturada su mano derecha en un incidente, ¿verdad?, en el cual me tocó compartir con él en el barco este que le llamaban Angelita antiguamente, la fragata Mella posteriormente. Ahí él se dio un golpe en el brazo derecho, por lo tanto tenía un cabestrillo en su brazo derecho. Al tener el cabestrillo en el brazo derecho, él tenía que usar la mano izquierda para poder portar el arma con destreza. Es por eso que él manipula el arma con la mano izquierda, como llaman los civiles, la rastrilló, pero no la podía disparar con la mano derecha porque la tenía inutilizada por la lesión que había sufrido.
Y entonces descartó la pistola, yo lo vi, lo pude observar, la pone en el escritorio e intenta entonces practicar disparar con la mano izquierda. Ante ese hecho me tocó cambiar de turno de servicio y en vez de estar en el balcón, ahí me tocó ahora estar en la puerta de su oficina, de frente al ascensor que tenía el presidente bien cercano a su oficina. Es ahí cuando ya yo no tengo contacto visual con el presidente porque la puerta estaba cerrada. Pero ya yo sabía que el presidente tenía el revólver y la pistola en su escritorio. En la próxima hora me tocó regresar al balcón y es cuando entonces veo que el presidente se para y lleva al baño el revólver y mete en el escritorio su pistola de nuevo. Pero penetró, yo di la vuelta, seguí, visualmente lo que hizo fue a la barbería, o sea, al baño, que era donde él se recortaba el pelo, y en una especie de lo que hay en las cocinas, gavetero, en un gavetero que se cae en las cocinas, así había uno en la barbería del presidente, y ahí él introdujo su revólver dorado, con el que posteriormente él se quita la vida. Entonces, ante ese hecho, cuando yo cambié de turno otra vez, le comuniqué al coronel para ese tiempo, el coronel Mejía, que era un coronel de la Policía Nacional y que, sin mal no recuerdo, es familiar del expresidente Hipólito Mejía. Es un coronel que murió hace unos años y que era escolta comandaba la escolta de ese día para el presidente Antonio Guzmán. Y entonces, ante esa circunstancia, ¿verdad?, ya estábamos avisados que el presidente tiene un revólver en la barbería. Ante esa circunstancia, el presidente pidió entonces que llamaran al ministro de las Fuerzas Armadas, para ese tiempo secretario de las Fuerzas Armadas, que era el teniente general MacGregor, y entonces que se encontraba fuera de la ciudad, creo que estaba en Jarabacoa. Y el presidente pidió que el secretario de las Fuerzas Armadas viniera a su presencia aquí al Palacio. Se le llamó y el ministro, el secretario, regresó aquí. Yo calculo que duraría unas 3 horas para regresar a la capital, después que el presidente requirió verlo. Cuando el secretario de las Fuerzas Armadas regresó al Palacio a ver al presidente, inmediatamente fue introducido al despacho presidencial. Y yo recuerdo, estando en la puerta del despacho, recuerdo que el presidente Guzmán insistentemente le decía al secretario MacGregor: secretario, yo le pido que no se interrumpa la democracia, que no se perturbe la democracia. Le pido eso, usted me lo promete. Y entonces el secretario decía: presidente, eso está garantizado, la democracia permanecerá, ahí no hay problema. Ante esas palabras, entonces el presidente le dijo al secretario: puede retirarse, secretario. El secretario se retiró y en el antedespacho presidencial dijo estas palabras: yo me voy, ya ustedes se van, el presidente va a regresar a Juan Dolio, me ha dado algunas instrucciones, ¿verdad? Parece que hay algún problema, que él se siente un tanto inseguro, parece que hay algunas cosas que a él le molestan y qué sé yo, pero ya ustedes se van, ya eso está dilucidado, no hay nada que lamentar, todo está bien. Ya ustedes se van con el presidente. Se fue el secretario y ante esas circunstancias el presidente siguió inmóvil en su escritorio. No hizo más nada, simplemente sacaba cosas de su escritorio. Recuerdo que sacó una fotografía de una dama, no sé si era su madre, si era un recuerdo de un familiar muy querido, y él besaba la fotografía. Al besar la fotografía, la guardó de nuevo. Es en esa circunstancia que entonces llamaron a su yerno para que viniera al Palacio para que sacara al presidente, porque no salía del Palacio, del Palacio Nacional. Serían ya aproximadamente las 12 de la noche, creo yo. Si faltaba para las 12 era muy poco. Entonces vino su yerno y el yerno le invita a salir. Presidente, pero vámonos, porque usted hace aquí. Y recuerdo que el presidente le dijo: mi hijo, ya nos vamos. Ante esa circunstancia, el presidente le dice al yerno: voy al baño para que nos vamos. Se va al baño, se encierra en el baño. No sabíamos que estaba encerrado, que tenía seguro, pero sí le puso seguro a la puerta. Lo verificaríamos más tarde. Cuando pasa el tiempo,
el presidente no sale. Y entonces, ante esa circunstancia que le dice el jefe de la escolta, pero tóquele, licenciado José María, pero tóquele al presidente, que ha transcurrido demasiado tiempo y no sale. ¿Qué pasaría? Y el licenciado José María toca la puerta al baño, y es ahí cuando el presidente le dice de nuevo: hijo, ya nos vamos, mi hijo, no te preocupes que nos vamos. Y ante esa circunstancia, entonces, un silencio sepulcral, y no pasó más de un minuto cuando escuchamos el disparo, que para nosotros ya era un aviso, o lo que sería, como dice García Márquez, una muerte anunciada. Así que esas son las circunstancias en que ocurrieron la muerte del presidente Antonio Guzmán. Después de escuchar al, bueno, hoy general retirado, además catedrático universitario, a Diano Silverio, ¿cuál es la opinión suya con relación a esos antecedentes que él señala y lo que continúa luego, que ya están allá en el Hospital Marión? El suicida, como tal, y conocen los psiquiatras, el suicida ve un tubo muy negro que cuando mira a través de él no hay luz. Esa es la mejor descripción de la depresión. No hay luz al final de ese tubo. Entonces todo lo ve negro. No hay forma de que su cerebro reaccione buscando el escape a eso que le está dictando el cerebro propiamente. Y pienso que eso fue lo que le pasó al presidente Guzmán. En términos físicos, él estaba tendido en el quirófano. Los médicos que estaban ahí, el doctor Barnett, el doctor Lozada, el doctor Dunlop, estaba su hermano Nonón, que como tú sabes, era urólogo, desgraciadamente murió a destiempo, el hermano del presidente Guzmán, y estaban todos poniendo un apósito sobre el lado izquierdo de la cabeza. Y traje esto para explicarle a la gente qué fue lo que yo encontré. El apósito estaba ahí, lleno de sangre. Cuando yo me pongo los guantes, que descubro el apósito, entonces encuentro que debajo de esta zona, que es más o menos esta de aquí, ese hueso que está ahí se llama arco cigomático. Y ahí encontré una herida por donde salía sangre a borbotones. Realmente era un chorro de sangre lo que salía por ahí. Entendí inmediatamente que la bala había penetrado en esta dirección, y cuando le volteo la cabeza al presidente Guzmán, encuentro que el proyectil, tú sabes que las heridas de bala tienen una entrada muy pequeña, pero una salida muy grande. El proyectil había salido por aquí, en esta zona, la zona del lóbulo frontal, por aquí, y salía material cerebral, el cerebro brotaba, el hueso roto, realmente una herida impresionante. Comienzo a operarlo. Lo primero era parar la hemorragia. ¿Qué ocurrió, Rafael? Porque este es el tema que nos ha llamado a todos la atención, y lo decía muy bien el general Silverio, lo decía muy bien. Él dijo hace unos minutos que el presidente Guzmán se disparó con la mano izquierda, porque aquí viene la razón. Él se había caído navegando en la fragata Mella y se había roto el brazo derecho a nivel del cuello del húmero, a este nivel. Cuando se rompe ese hueso, no se puede usar la mano derecha, y él tenía un cabestrillo. De suerte y manera que él tomó la pistola, el revólver, y cómo se disparó. En ciencia forense nos enseñan en la escuela de medicina, cuando damos los elementos de medicina forense, nos enseñan lo siguiente: que la persona derecha que se va a suicidar con la mano derecha, ¿no? Con la mano derecha, lo que hace es un ángulo recto, hace esto y se dispara. Y si es izquierdo de verdad, hace esto. Pero si tú eres derecho y vas a utilizar la mano izquierda, es esto, esta es la posición. De suerte y manera que el presidente Guzmán se suicida
con la mano izquierda baja, y por eso es que la bala no entra directamente donde esté el cerebro, sino entra por debajo del cerebro. Desgraciadamente, detrás de esta zona del arco cigomático están la vena y la arteria principal del cerebro, la vena yugular y la arteria carótida. Y de ahí entonces el borbotón de sangre que salía por ahí. Hoy puedo decir que aquello fue dramático. Me tomó mucho tiempo parar la hemorragia, mucho tiempo. Yo pienso que le llegamos a poner no sé qué cantidad de pintas de sangre, probablemente 8 o 10 pintas de sangre. Estaba con las 2 pupilas dilatadas, no se movía, lo operamos prácticamente sin anestesia, lo habíamos intubado, pero no le dimos anestesia. Y sabíamos ya que la herida iba a ser mortal por necesidad. Pero un ser humano que está en la sala de operaciones, Rafael, uno tiene que intentar, por lo menos parar la hemorragia, ver si puede sobrevivir, aunque todos ahí, desde el doctor Dunlop, que era el director del hospital, hasta su hermano Nonón y los médicos y anestesiólogos que estaban ahí, sabíamos que el presidente no iba a sobrevivir. Efectivamente, tardamos más o menos hasta las 4:15 de la mañana. Estamos hablando de 5 horas en detener la hemorragia. Finalmente la detuvimos. Hago un paréntesis muy corto para decir que en ese momento el vicepresidente Magluta y por lo tanto los ministros del gobierno se habían comunicado con Washington. Y el doctor Dunlop me había dicho al oído que había salido un avión con neurocirujanos, con cirujanos generales, con enfermeras, con anestesiólogos, que había salido desde Washington hacia la República Dominicana para ayudarnos en el tratamiento del presidente Guzmán. Al llegar a las 4:15 y ya teníamos la certeza de que no iba a sobrevivir, yo personalmente le dije, dígale a los médicos norteamericanos militares que ya no vale la pena porque él no va a sobrevivir. ¿A qué hora muere? Ya certificamos la muerte del presidente Guzmán a las 5:15 de la mañana. Imagínense el público que nos está viendo en este momento. Dar una noticia de un paciente que ha muerto en el quirófano es lo más angustiante que hay para el médico y para el familiar. Esa es una angustia, ese es un momento triste, realmente triste. Para el médico es como si te agarraran el corazón y te lo exprimieran. Tú salir a dar una mala noticia de que alguien ha muerto en el quirófano es de las peores cosas que le pueden pasar a un cirujano. Y no fue diferente esa noche. Cuando yo salgo al pasillo, tenía la ropa manchada de sangre. Ya Nonón, el hermano, lo sabía. Entonces él sale conmigo y sale con el doctor Dunlop, nosotros 3 solamente. Salimos al pasillo y aquel fue un espectáculo realmente desgarrador. Cuando yo me acerco a doña René, cuando ella me lo notó en la cara, y ya yo venía a darle la mala noticia, ¿no? Entonces ni siquiera se lo llegué a decir, simplemente la abracé, ella me abrazó llorando, la hija y el yerno que estaban ahí, y fue un momento realmente desgarrador. Una vez ocurrió eso, todos los que estaban ahí, los miembros del gobierno, pues salieron hacia Palacio para asegurar que el Estado seguía. Lo cual tú dirás, pero lo dejaron solo. Bueno, se quedaron los familiares, los amigos más cercanos, los más allegados, pero ahí me di cuenta de la soledad del poder. La soledad del poder. Un hombre que tenía toda la simpatía, tenía todo el respeto de esta nación. Don Antonio fue un hombre bueno, un hombre decente. Y cuando yo vi aquella soledad, que ya yo me quedé solo con el doctor Dunlop y con los familiares, consolándolos a todos, dándoles el pésame, ahí entendí lo que era la soledad del poder. Y bueno, la historia ya tú sabes qué pasó después. El presidente, el que
El vicepresidente que entonces asciende a la primera magistratura, que fue el licenciado Jacobo Magluta, y ya todo eso es historia. Ahí llego yo exactamente a las 5:15 de la mañana y ya está el vicepresidente Magluta siendo juramentado. Sí. Exacto. El procurador general fue el que lo juramentó. El presidente de la Suprema Corte. De la Suprema, sí. Exacto. Y que luego yo lo operé a él. Oh, ya ese. Años más tarde lo operé también, que en paz descanse Don Blanco. Sí. Lo operé de una hemorragia cerebral. Están los hermanos Sánchez Baré, que eran muy allegados. Era muy allegado a don Antonio. Hipólito Mejía era muy allegado a don Antonio también. Sí, que yo llegué a entrevistarlo muchísimas veces. Había la idea de que, ¿por qué si él usaba su mano derecha, el disparo le entra por el lado izquierdo? Ya usted lo ha aclarado. Sí, él no podía mover la mano, no podía hacer esto, porque la fractura era en el cuello del húmero, y cuando tú haces esto, el húmero se levanta entero. Una fractura ahí, tú no puedes levantar el brazo. Y él era muy accesible. Yo llegué prácticamente un día a hacer que abriera el carro de su limusina para yo hacerle una pregunta, y él accedió muy gentilmente, como siempre. Y recuerdo que en una ceremonia en la Academia de la Carrera, allá en San Isidro, de muchachos cadetes, él, al final del acto, dijo: déjame ir a ver el moro de mis hijos. Sí. Y eso sorprendió a todos los oficiales de ahí. Hay anécdotas con él increíbles. ¿Tú te acuerdas que cuando en el 1980 íbamos a los Juegos Olímpicos de Moscú? Sí. Y ya prácticamente había un boicot de parte de Estados Unidos y de los países que apoyaban a Estados Unidos. Obviamente nuestro país se inclinaba más hacia la política estadounidense. Entonces lo fuimos a ver. El ingeniero Muñoz era presidente del Comité Olímpico. Sí. Y don Antonio nos dijo: bueno, dinero yo no les voy a dar, porque hay una política que sigue el Estado con los países que apoyan a Estados Unidos, pero no me voy a oponer a que ustedes vayan. Nosotros fuimos. Uno de los pocos países occidentales que apoyaban a Estados Unidos, que fuimos a los Juegos de Moscú. Hizo más todavía. Él entonces hacía ya frío para la época de los Juegos Olímpicos. Moscú es una ciudad muy fría. Sí, de hecho. No teníamos abrigos. Los abrigos con los cuales nosotros fuimos fueron abrigos que él le ordenó al general Inbel MacGregor que los recolectara de los cazadores del regimiento de cazadores de Constanza, los que ellos usan. Sí. Y entonces nos dieron esos abrigos. Tú no sabías esa historia, ¿no? Sí, no la sabía, ¿no? Pero eso venía con el nombre de Ejército Dominicano. Entonces le borramos lo de Ejército Dominicano y pusimos República Dominicana. Y nosotros nos fuimos con los abrigos que el don Antonio nos permitió que no. Hay una causa, un elemento fuerte en la decisión que tomó don Antonio, que mucha gente la habla, pero muy soterradamente, sobre qué llevó a don Antonio al suicidio. Yo no sé si a él se le hizo la llamada prueba esta de la parafina, que cuando uno dispara le queda un polvo ahí y eso se puede determinar si uno disparó. Bueno, no teníamos el INASIF que tenemos ahora, no teníamos tampoco el experticio, por cierto, que tiene ahora la Policía Nacional. Pero las versiones, inclusive la del general Silverio, de la forma como lo llevan allá, o sea, no hay ninguna duda de que fue el quien se suicidó. Y dicen que él llevó esa situación con su integridad física al extremo del suicidio, porque Salvador Jorge Blanco, de su propio partido y quien sería después presidente de la República, amenazaba con meterlo preso a él y a su hija Sonia, a quien Salvador acusaba de corrupción. Y mire, ironía del destino, tal vez el suicidio de Antonio Guzmán se pudo haber evitado,
Si él, por ejemplo, que le hubiera dicho a Jacobo, le hubiera dicho a Peña, mire, estoy en esta situación, conversen con Salvador. Y hoy, ironía del destino, el que cayó preso por corrupción fue Salvador Rojo Blanco. Sí, bueno, pero fíjate lo que dice el doctor Gómez, el psiquiatra, dice que nosotros tenemos que entender que los presidentes son seres humanos iguales que tú y que yo. Sí. Y por lo tanto están sujetos a los embates de la vida. Y la vida a un político le da muy duro porque hay muchos altos y bajos. Sí, sí, sí. Aunque hay muchos éxitos, pero también hay muchas desesperanzas Sí, y muchos fracasos. Entonces hay muchas heridas que no curan. Claro. Y eso va siendo mella en el cerebro de un ser humano. De ahí que la reflexión que nosotros debemos tomar en un programa como este es la que los médicos decimos y decía el propio doctor Gómez. De alguna manera el presidente, el que sea, o la presidenta, la que sea de nuestra nación, tiene que ser sometida a exámenes físicos y un examen mental. Tiene que ser sometido a eso. ¿O no recuerdas tú que ya en las postrimerías de la vida de este gran hombre que fue Juan Bosch ya sufría de trastornos serios de memoria, ya estaba desarrollándose un síndrome demencial? Sí. Uno se imagina si Bosch hubiese sido presidente, ¿quién le iba a decir en ese momento? Usted tiene que someterse a estudios psicoanalíticos, estudios cognitivos para ver si usted puede ejercer la presidencia de la República. Pero ya un presidente en ejercicio es absolutamente necesario que eso esté, yo diría, taxativamente impreso en nuestra Constitución, que el presidente tiene que someter y el vicepresidente a estudios serios, una vez por año. Simplemente hacerle su perfil psicológico, su perfil físico y saber que quien nos está dirigiendo está en plena capacidad de ejercer la primera magistratura del Estado. Sí, estando nosotros en Cleveland con el caso del hijo mío, yo encuentro allá a un muchachón, hijo de un gran empresario de este país, y le digo, hola, ¿y qué tú buscas aquí? Y me dice, mi papá, que está en su chequeo de todos los años. Y todos los años él iba a hacerse su chequeo general, a veces hasta 1 o 2 veces al año. Eso es de ley, pero aquí los presidentes dominicanos no cogen vacaciones, ni siquiera de 5 o 10 días. Así es. Los presidentes norteamericanos se van a Camp David. Exacto, ahí en Camp David. Y bueno, y por lo menos botan el golpe, aunque están atentos a las situaciones. Pero eso lo despeja. O se ponen, por ejemplo, a jugar, a tener amigos y todas esas cosas. Es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un deportista. Y hace 10.000 tareas diferentes. Y es capaz hasta de besar a un perro, el perro de él, en la boca. O sea, eso distrae, eso digrega. Y tiene una dasha, como le llaman ellos en ruso, tiene una dasha donde él se retira y se pasa 2 veces al año, verano, y luego en invierno lo hace. Pero claro que tiene que ser así. Jacobo, y mire que Jacobo murió a los 62 años, igual que Peña Gómez y Medall, que Jacobo jugaba tenis. Jacinto Peinado. Y Jacobo jugaba tenis y jugaba softball. Y jugaba softball también. Sí, que era un deportista y le encantaban los deportes a Jacobo. Así es. Y sin embargo murió muy joven. El hecho es que perdurará mucho en el alma nacional ese 5 de julio de 1983, porque la nación fue estremecida de cabo a rabo. El presidente de la República, elegido por la voluntad popular, y un hombre que le tocó momentos tan difíciles en la transición del gobierno del presidente Balaguer a lo que llamamos la democracia actual, ¿no? Claro, hubo un secretario de la Fuerza Armada de los 12 años, Enrique Pérez y Pérez, que se negaba a que Antonio Guzmán, el presidente nuevo, lo quitara del puesto, y se armó, yo cubrí Palacio por mucho tiempo, y se armó una discusión por debajo de la puerta del antedespacho, y se escuchaba la discusión
del general Pérez y Pérez con el presidente Antonio Guzmán, y lo último que Pérez y Pérez le dijo: presidente, por lo menos déjeme el pantalón de caqui. Sí. Esa es la vida nuestra. Este es un país muy extraño, esa cosa. Balaguer fue candidato a la presidencia con 97 años de edad. Así es. Y con problemas que tenía que usar pamper y ese tipo de cosas. Vamos a escuchar entonces lo que dice precisamente el psiquiatra, el doctor Gómez. El impacto que tuvo la República Dominicana con el suicidio del presidente Guzmán, evidentemente que puso en relieve la vulnerabilidad que todos los seres humanos tenemos. Aristóteles decía que cada ser humano es único e irrepetible, lo queriendo decir que todos estamos expuestos a condiciones biológicas, psicosociales, laborales, circunstanciales, y un presidente también es un ser humano, como una expresión biopsicosociocultural que está sometido al estrés, a las adversidades, a las circunstancias, a las eventualidades y a padecer de los estresores psicosociales. Y evidentemente la República Dominicana, un país desorganizado, un país con muchas confluencias de grupos en términos políticos, con mucho atraso en términos sociales, le tocó al presidente Antonio Guzmán Fernández dirigir el país en unas circunstancias y en unos hechos sumamente estresantes y conflictivos. Tuvo que hacer un relevo y evidentemente yo pienso que lo hizo bien y tomó medidas que hablaron de su gallardía, que hablaron de su reciprocidad, de su responsabilidad social y de su honestidad. Y yo pienso que cuando la República Dominicana le tocó recibir el impacto de la noticia de que el presidente Guzmán Fernández se había suicidado, nadie lo creía. Se creían que era un invento, se creía que alguien lo había hecho. Y después, a mí, con mi condición de psiquiatra, me tocó hablar con parte de su familia, me tocó hablar con psiquiatras de Santiago que habían asistido a familiares del presidente Antonio Guzmán, y entonces empecé a escribir unos pequeños escritos para darle una explicación al pueblo dominicano sobre el suicidio de Antonio Guzmán. Y encontramos indicadores como estos. El presidente Antonio Guzmán Fernández tenía factores heredofamiliares, biológicos, de vulnerabilidad y de predisposición hacia la depresión, hacia trastorno del estado de ánimo. Había tenido hermanas que se habían deprimido, hermanos, tíos, y eso hablaba de una vulnerabilidad biológica. El otro componente era el factor psicológico, el factor de la personalidad y el factor del mal manejo de los estresores psicosociales. Es decir, el presidente Guzmán tenía limitaciones, habilidades y destreza para entender y manejarse con la complejidad del poder, de los estresores psicosociales que manejó, familiar, social, de la crisis del partido, de las situaciones coyunturales que le tocaba vivir, y evidentemente que en ese ser humano hubo factores de decepción, hubo factores de soledad, hubo factores de amenazas externas del partido y de situaciones que esas condicionantes favorecieron lo que llamamos en psiquiatría indicadores de predictores de estresores psicosociales. Y esa situación a la vulnerabilidad biológica le sirve como disparadores, le sirve como eventos estresantes que predisponen a factores de riesgo a la persona que tienen las condiciones biológicas de una depresión. Y en el último tramo del gobierno, Antonio Guzmán durante meses dio indicios, mostró indicadores de que estaba deprimido. Es que a veces nosotros creemos que la depresión es de una persona que está postrada,
que no quiere trabajar, que no quiere la vida, que no quiere nada. Esos son indicadores de lo que llamamos depresiones de moderada a severa. Pero hay lo que le llaman distimia, que son depresiones de corta duración, pero recurrente y persistente en el tiempo, que se precipitan sus síntomas cuando aparecen estos estresores psicosociales. Y evidentemente que el presidente Antonio Guzmán dio síntomas de depresión, como cambios en sus hábitos, problemas de sueño, problemas de soledad, desesperanza en el discurso, y cuando hablaba, que terminó hablando de mi gobierno, no el gobierno del partido, personalizó el discurso en primera persona, se aisló del grupo primario que lo había llevado al poder por la misma conflictividad, hizo presencia de una socialización con las Fuerzas Armadas, con militares, se excluía a escenarios militares donde se sentía más cómodo, y empezó a manifestar cierta lentitud en su discurso, lo que le llaman una alteración no del contenido del pensamiento, sino del curso del pensamiento más lento, con menos expresividad, con más llanto fácil, vulnerabilidad, y entonces evidentemente que a eso nadie le puso caso. Y no se le puso caso no porque no lo querían, sino porque la gran mayoría de la gente no conoce la depresión, y mucho menos a nadie se le ocurre pensar, decirle a un presidente: usted está triste, usted está deprimido, tiene problemas, ¿cómo se siente? ¿Usted está durmiendo bien? ¿Por qué está tomando como está tomando? ¿Qué le pasó que se cayó y se fracturó el brazo? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente satisfecho? ¿Se siente feliz con lo que ha logrado? ¿El desempeño suyo va de acuerdo a los valores que usted está haciendo? Es decir, yo no creo que ningún ministro se acercarle al presidente Guzmán, o un general o una persona, a preguntarle esas intimidades de su vida. Y entonces solamente muchas personas hablaban, rumoraban de que el presidente había cambiado, que el presidente su estilo de vida lo va cambiando, que el presidente había perdido en algunos periodos de su vida cierta persistencia de la visión a futuro y del entusiasmo y de la alegría de lo que hacía. Evidentemente dolió que ese día nos despertásemos en República Dominicana con el suicidio del presidente Guzmán. Dolió a su familia, una familia buena, notable, trabajadora, de presencia social. Le dolió al país, le dolió a sus amigos. Y yo pienso que a nosotros, los trabajadores de la salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, esto nos deja indicadores de que debemos de hacer psicoeducación a la población, que la República Dominicana, después de ese evento, debió de hacer campañas masivas que todavía hoy al día están pendientes sobre psicoeducación en depresión, en prevención de suicidio, en poder decirle a la gente que desde un presidente, un empresario, un político, un pelotero, un campesino, un obrero, todos somos vulnerables a padecer problemas de nuestra salud mental, y que debemos de buscar la ayuda, que debemos de aprender a tocar puertas, a hablar, a expresarle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos, poder hablar de lo que nos sentimos y cómo nos sentimos. Entonces yo pienso que eso debió de impactar mucho, y que ya en la República Dominicana no solamente tenemos el antecedente del suicidio del presidente Antonio Guzmán, sino que cuando uno estudia la historia desde la primera república en República Dominicana, uno se encuentra la cantidad de presidentes que tienen trastornos mentales, y aquí no se habla de eso. Nadie ha hablado, lo he escrito, sobre los trastornos bipolar 2 que tenía Pedro Santana, o de los trastornos de personalidad que tenía Lili, que tenía Báez, que
que tenían trastorno antisocial de personalidad, o el trastorno antisocial de personalidad que tenía el jefe Trujillo. Y de ahí en adelante podemos seguir hablando de muchos presidentes que tienen rasgos y tipos de personalidad, pero no le buscamos la ayuda, no la hablamos, y son seres humanos igual que todos. Entonces yo pienso que felicito el programa, felicito que se hable de esto y que esto nos sirva de lección a todos de que debemos de buscar la ayuda y que debemos hablar de temas tan importantes como esto, de la depresión y del impacto que tiene la depresión en los seres humanos. Y el suicidio es una de las complicaciones.